En días recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos a reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo y adecuar sus legislaciones para dar vía libre a ese derecho. Esta directriz, que es para diversos países de América Latina, fue emitida a raíz de una consulta hecha por Costa Rica en mayo del 2016. El diputado y candidato a la presidencia de Costa Rica, Fabricio Alvarado, nos va a expresar su posición. Gracias por estar con nosotros, Fabricio. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Fabricio, ¿usted nos puede dar mayores detalles de qué implica esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Implica muchas cosas, especialmente para todos los países, como usted bien lo indicaba, firmantes de la Convención, y que pues hoy por hoy prácticamente están siendo violentados en su soberanía. Hay una intromisión clara de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo había hecho con el tema de fecundación in vitro aquí en Costa Rica, ya hay otras experiencias como en Colombia, en Paraguay, no solamente por parte de la Corte, sino también por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy por hoy pues se da esto que ya tiene una afectación mayor. ¿Por qué? ¿Y por qué digo intromisión? ¿Por qué digo que se está violentando la soberanía? Porque le voy a poner nuestro ejemplo. Yo soy diputado actualmente, las leyes en Costa Rica se emiten desde la Asamblea Legislativa y ya es la segunda ocasión con el aval del gobierno actual de nuestro país, lamentablemente, que la Corte prácticamente le pasa por encima a la institucionalidad de nuestro país, a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, que es la que tiene que emitir las leyes. Y este tema en particular está clarísimo que es un tema de reserva de ley. Hay proyectos de ley presentados, no uno, sino varios, que permiten o que pretenden más bien que se apruebe el matrimonio homosexual o la unión entre personas del mismo sexo, los temas de identidad de género. Y entonces, pues lo que está haciendo este gobierno con el aval y con la complicidad, creo yo, de la Corte Interamericana, es venir a pasarle por encima a una labor que le corresponde a la Asamblea Legislativa. Lo ha dicho cualquier cantidad de instituciones y pues lamentablemente es lo que está pasando. Y a nivel legal, ¿qué mecanismos tienen los países para poder enfrentarse a esto? Bueno, mire, debo decir, y esto para la paz de toda la gente que nos ve en todo el continente, no somos pocos los que estamos en contra de esta resolución de la Corte, que más bien no es una resolución. Para nosotros, esto es una discusión interesante que se ha dado acá. Hay gente que dice que es una resolución, que es un fallo, que es una sentencia. No es ninguna de esas cosas. Es una consulta, una opinión o una respuesta a una consulta del gobierno y por lo tanto no debería tener carácter vinculante, no debe y no tiene carácter vinculante para nosotros. Lo hemos sostenido, pero lo que quería decirles es que en este momento somos parte de una red hemisférica de parlamentarios donde hay más de 700 diputados, senadores, parlamentarios de todo el continente que estamos preparando una defensa para sobre todo sostener que esto no es vinculante y menos puede hacerse vinculante a todos los países del continente. Estamos trabajando en eso con la red, también con el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que reúne también otra cantidad de representantes de prácticamente 20 países, y estamos trabajando en eso seriamente porque no puede ser que 6 personas, 7 personas de una Corte Interamericana nos digan a toda una nación, a 5 millones de personas en Costa Rica, y póngale usted la cifra de su país, cuáles son las leyes que tienen que aprobarse en cada una de las naciones, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la posición de la Iglesia ante estos retos? La misma que yo como un político pro vida y pro familia estoy anunciando en nuestras redes sociales y que estamos pidiéndole al país que también se sume a esta posición. Repudio no a los homosexuales, porque siempre como creyentes, creo yo, nuestra posición hacia ellos debe ser una posición de amor, de respeto y de evangelismo, de acercarse a ellos para darles el mensaje del evangelio, pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista pues social incluso, porque recuerde que la familia, por ejemplo, en la Constitución de nuestro país dice que la familia es la base de la sociedad, debemos defender eso. En el Código de Familia está establecido que el único matrimonio posible, legalmente hablando, es el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, que defendamos eso como iglesia, que levantemos nuestra voz y en ese sentido, ya respondiendo a su pregunta, no quedarnos callados, no sencillamente decir, no, es que tenemos que obedecer. No, en este caso en particular no podemos decir que hay que obedecer porque es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo porque ha demostrado ser una corte activista en estos temas, una corte que ha
influido y que ha promovido los temas relacionados con la agenda LGTB, con la agenda pro aborto, con lo que tiene que ver con la ideología de género. En otras palabras, quedarnos callados nos pone en un serio peligro de que después de esto nos vengan con el aborto en los países en los que no se ha aprobado el aborto. Por ejemplo, Costa Rica es uno de ellos, y entonces van a querer meter por decreto, pasándole por encima a las leyes, un decreto a favor del aborto. Estoy seguro que eso es lo que sigue, sobre todo si seguimos en los países eligiendo partidos políticos que promueven este tipo de agendas, ¿verdad? Si llegara a aprobarse, o sea, ¿qué puede hacer la iglesia a nivel legal? Porque hemos visto en otros países que se le obliga a las iglesias a tener que casar a las parejas homosexuales. Entonces, ¿qué posición puede tomar la iglesia? Bueno, es complicado porque depende también del marco legal que les proteja. Por ejemplo, en Costa Rica estamos promoviendo una ley de libertad religiosa y de culto, la estamos promoviendo desde hace varios años. El partido de gobierno en este país lo ha bloqueado, hay otros países de izquierda que han bloqueado lamentablemente este proyecto de ley, y dentro del proyecto de ley protege o se protege lo que conocemos como la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es cuando usted, digamos, si usted es pastora y llega una pareja de homosexuales y le dicen yo quiero que usted nos case, y usted la objeción de conciencia es tener la posibilidad de decir no, por mis principios yo no los voy a casar, no puedo casarlos, y que la ley le proteja, porque en otros países ya está pasando que están acusando, que están llevando a los tribunales a pastores, a sacerdotes, etcétera, etcétera, por no querer casar parejas homosexuales. Pero eso va más allá, no solamente afectaría a líderes religiosos, sino que también podría afectar a abogados, por ejemplo, en el tema del matrimonio, a doctores en el tema del aborto, por ejemplo. También conocemos los casos, ustedes han informado de casos de emprendedores, parejas que tienen, por ejemplo, una pastelería y que son acusados por no querer hacer un pastel para una boda gay, o gente que tiene un salón de eventos y no accede a alquilarlo, a rentarlo para una boda homosexual. Entonces, en esa línea no son solamente las iglesias las que están en peligro, son personas que de pronto tienen un negocio de fotografía, alguien que tiene un negocio de esos que se dedica a hacer sesiones fotográficas y de pronto se vaya a negar por sus principios a hacer una sesión fotográfica a una pareja del mismo sexo. En esa línea tenemos que entender que el peligro es mucho más grande del que nosotros mismos visualizamos, porque ya se está dando en varios países de Latinoamérica y también anglosajones, de Europa también se están dando este tipo de acusaciones. Entonces, en esa línea creo que, en primer lugar, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tienen que hacer los cristianos? ¿Qué tiene que hacer la gente que está a favor de la vida y la familia? Bueno, poner en sus gobiernos a personas que resguarden estos derechos de objeción de conciencia y que resguarden la vida y la familia, porque lo más lamentable de eso es que se está atentando contra valores fundamentales que han hecho grande a nuestros países, que han hecho grande a nuestras naciones como sociedades de principios y valores, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, levantar la voz y sobre todo poner en lugares de gobierno a personas que vayan a defender la vida y la familia. Muchísimas gracias, Fabricio, le agradecemos muchísimo por darnos su opinión. A ustedes las gracias, de verdad que sí. Nosotros vamos para una pausa, pero no se vaya, ya casi regresamos.